En este vídeo lo que vamos a aprender es a tratar de reducir la potencia de esta réplica. La M1892 en su versión china, ¿vale? En el vídeo de la review ya vimos que internamente había una pieza en la que podíamos introducir una reducción para que el paso de gas estuviera limitado, pero eso no va a ser suficiente para reducir la potencia hasta los niveles que queremos, de los 350 FPS aproximadamente. Para proceder a reducir esta potencia, yo lo que he utilizado es el muelle del gatillo para evitar que golpee demasiado fuerte la válvula y con eso pues que suelte menos aire o menos gas cada vez que la golpee. Para llegar al gatillo tan solo tendremos que lo primero desmontar la culata. Vamos a desmontar este tornillo y lo primero, los dos superiores. Bastará con aflojarlo tan solo un poco. Y después el tornillo del medio inferior. Lo quitamos. Y la culata sale. ¿Vale? El tornillo inferior más pegado al gatillo es solo de adorno, no sirve, no tiene ninguna misión. Esto nos va, al quitar la culata, nos va a permitir cierto juego con el gatillo y es por eso por lo que la retiramos. Ya para retirar el gatillo propiamente dicho, vamos a quitar este tornillo. Que hace de pasador del gatillo y vamos a aflojar este otro. Solo con aflojarlo nos bastará, no haría falta retirarlo, ¿vale? Si queréis retirarlo podéis hacerlo. ¿Vale? Ese tornillo lo que hace es fijar al final el gatillo en su posición y que no bascule alrededor de su pasador. Bueno, pues ya tenemos aquí el gatillo. Como veis es un mecanismo simple. Un trinquete que sujeta el gatillo y al apretar el disparador se dispara, ¿de acuerdo? ¿Por qué no dispara ahora mismo? Por este mecanismo de seguridad. Si esta palanca está abajo, no permite disparar. Si está arriba, permite, ¿vale? Es un mecanismo de seguridad para que no se pueda disparar la réplica hasta que la palanca de carga esté en su posición retraída. ¿De acuerdo? Os comentaba en el vídeo inicial que había dos versiones de este gatillo, ¿no? Que era la única diferencia que yo había encontrado entre las distintas réplicas chinas, ¿no? Estas son los dos gatillos y la única diferencia es precisamente entre ambos es precisamente esta palanca de seguridad, que en la versión inicial, la primera que yo compré, era esta, que como os comenté pues rompió en las primeras pruebas, ¿no?
nada más sacarla de la caja, al empezar a hacer los primeros disparos, pues ya cayó esta pieza, ¿vale? Sin ella no me permite disparar, ¿vale? Está cargado, está martillado, pero no te permite disparar. Bueno, ¿qué es lo que hice yo para solucionar este tema? Vamos a ver. ¿Veis? Aquí más claro, para que lo veáis mejor, la diferencia entre ambas. Bueno, ¿qué hice yo para solucionar este tema? Es pues puentearlo, ¿vale? ¿De qué manera? Puede ser con la misma pieza o con otra, ¿vale? Cualquier elemento que lo que nos haga es que la pieza esté siempre en la posición elevada, ¿de acuerdo? Entonces siempre me va a permitir disparar, ¿vale? Esto una vez que está dentro del cajón de mecanismos, la piececita que metéis ahí, que podéis pegarla incluso, ¿de acuerdo? Pues no se os va a mover. Bien, a ver, ¿cómo vamos a reducir la fuerza con la que el muelle o el martillo golpea sobre la válvula? ¿Vale? Vamos a actuar sobre este muelle. La manera de solucionarlo va a ser la siguiente. Soltamos el martillo para que no esté comprimido el muelle, sacamos el muelle y su guía y veis, ahí se puede ver que hay una pieza aquí dorada, el muelle, otra pieza dorada y un pasador. ¿De acuerdo? Ahí quizás se vea mejor. Estas dos piezas doradas sirven para posicionar el muelle y que esté recto, ¿de acuerdo? El muelle entra en la forma de estas piezas y el pasador sirve para dejarlo fijado. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Lo primero que tenemos que hacer es retirar el pasador. Está bastante duro, tener cuidado de dónde lo hacéis porque si saltan las piezas al estar el muelle comprimido, ahora mismo está comprimido, ¿de acuerdo? Pues no perdáis ninguna. Lo que vamos a hacer es tirar de las piezas hacia abajo y con un alicate vamos a tratar de sacar el pasador. ¿Vale? Ya está. Esto libera el muelle y las dos piececitas, ¿vale? Esto es todo lo que tiene el sistema, que en el fondo, como veis, es una pretina con un agujero, ¿vale? Un taladro a donde va el pasador. ¿Qué vamos a hacer? Pues vais a tener que buscar un muelle de diámetro semejante, ¿de acuerdo? Contra más blando que el muelle original. Y al final tendremos que jugar con distintos tipos de muelles hasta que demos con el adecuado, ¿de acuerdo? Yo tuve que comprar varios muelles hasta que pues en el mercado pues no daba con ningún muelle con el diámetro igual y con la longitud semejante para conseguir lo que yo buscaba, ¿vale? Así que al final opté por recortar uno de los muelles que tenía, el que más se aproximaba, para ir eliminándole
pues hélices al muelle, ¿vale? Vueltas una a una hasta que di con lo que más aproximado. Me di cuenta que tampoco lograba exactamente el resultado adecuado y al final opté también por introducir un par de arandelas entre la primera de las piezas doradas, introducía primero estas arandelas, después las piezas doradas y después el muelle y la siguiente pieza dorada, ¿de acuerdo? Para tratar de conseguir el resultado pues esperado, ¿vale? Y al final es un procedimiento de prueba-error, ¿de acuerdo? Tendréis que volver a meter el pasador, ya como está el muelle bastante más flojo, nos va a ser más fácil, ¿vale? Colocamos el muelle nuevo en su lugar y reponemos todo, ¿vale? Comprobamos que funciona y volvemos a montarlo en la réplica. Lo primero introducimos el pasador, apretamos el tornillo del otro lado de la cara, que como veis se está haciendo que el gatillo se coloque en su lugar. Si queréis hacer pruebas no haría falta ya colocar la culata, ¿vale? Así se puede disparar perfectamente. Entonces, para hacer las primeras pruebas lo podéis hacer sin esto, ¿vale? Le metemos gas. Le metemos unas pocas bolas. Y veo que está en torno a los 400 fps, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a realizar el mismo procedimiento. Esta vez lo voy a tratar sin las arandelas. Hay una cosa respecto a esto, y por esta situación puse las arandelas, y es que tampoco podemos dejar este muelle sin tensión, porque dependiendo del gas que metamos, el martillo no golpeará con la suficiente fuerza la válvula para abrirla. Entonces tampoco nos podemos pasar a la hora de bajarle la tensión al muelle, ¿vale? Voy a probar ahora sin arandelas. Posiblemente en invierno, con otra tensión de presión en el gas, esta solución anterior ya nos hubiera valido, ¿vale? Como veis, el hecho de no montar la
la culata pues nos facilita bastante el trabajo.